porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El Evangelio del Día, con el Padre Marcos Galvis. Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir sembrando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino, vinieron los pájaros y se los comieron. Dice el Señor: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: como bajan del cielo la lluvia y la nieve y no vuelven allá sino después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así será la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! Al salmo responsorial responderemos todos: Señor, danos siempre de tu agua. ¿Todos? Señor, danos siempre de tu agua. Señor, tú cuidas de la tierra, la riegas y la colmas de riqueza. Las nubes del Señor van por los campos, rebosantes de agua como acequias. ¿Todos? Señor, danos siempre de tu agua. Tú preparas las tierras para el trigo, riegas los surcos, aplanas los terrenos, reblandeces el suelo con la lluvia, bendices los renuevos. ¿Todos? Señor, danos siempre de tu agua. Tú coronas el año con tus bienes, tus senderos derraman abundancia, están verdes los pastos del desierto, las colinas con flores adornadas. ¿Todos? Señor, danos siempre de tu agua. Los prados se visten de rebaños, de trigales los valles se engalanan. Todo aclama al Señor, todo le canta. ¿Todos? Señor, danos siempre de tu agua. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, considero que los sufrimientos de esta vida no se pueden comparar con la gloria que un día se manifestará en nosotros, porque toda la creación espera con seguridad e impaciencia la revelación de esa gloria de hijos de Dios. La creación está ahora sometida al desorden, no por su querer, sino por voluntad de aquel que la sometió, pero dándole al mismo tiempo esta esperanza, que también ella misma va a ser liberada de la esclavitud de la corrupción, para compartir la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Sabemos, en efecto, que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros, los que poseemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, anhelando que se realice plenamente nuestra condición de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo. Palabra de Dios. ¡Te alabamos, Señor! El Señor esté con todos ustedes. Mis hermanos, les anuncio
La buena noticia de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Un día salió Jesús de la casa donde se hospedaba y se sentó a la orilla del mar. Se reunió en torno suyo tanta gente que él se vio obligado a subir en una barca donde se sentó, mientras la gente permanecía en la orilla. Entonces Jesús les habló de muchas cosas en parábolas y les dijo: Una vez salió un sembrador a sembrar, y al ir arrojando la semilla, unos granos cayeron a lo largo del camino. Vinieron los pájaros y se los comieron. Otros granos cayeron en terreno pedregoso, que tenía poca tierra. Ahí germinaron pronto, porque la tierra no era tan gruesa. Pero cuando subió el sol, los brotes se marchitaron, y como no tenían raíces, se secaron. Otros cayeron entre espinos, y cuando los espinos crecieron, sofocaron las plantitas. Otros granos cayeron en tierra buena, y dieron fruto, unos 100 por uno, otros 60 y otros 30. El que tenga oídos, que oiga. Después se le acercaron sus discípulos y le preguntaron: ¿Por qué les hablas en parábolas? Él les respondió: A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de los cielos, pero a ellos no. Al que tiene se le dará más y nadará en la abundancia, pero al que tiene poco, aún eso poco se le quitará. Por eso les hablo en parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. En ellos se cumple aquella profecía de Isaías que dice: Oirán una y otra vez y no entenderán, mirarán y volverán a mirar, pero no verán, porque este pueblo ha endurecido su corazón, ha cerrado sus ojos y tapado sus oídos, con el fin de no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni comprender con el corazón, porque no quieren convertirse, ni que yo los salve. Pero dichosos ustedes, porque sus ojos ven y sus oídos oyen. Yo les aseguro que muchos profetas y muchos justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Escuchen pues ustedes lo que significa la parábola del sembrador. A todo hombre que oye la palabra del reino y no la entiende, le llega el diablo y le arrebata lo sembrado en su corazón. Esto es lo que significan los granos que cayeron a lo largo del camino. Los sembrados sobre terreno pedregoso significa al que oye la palabra y la acepta inmediatamente con alegría, pero como es inconstante, no la deja echar raíces y apenas le viene una tribulación o persecución por causa de la palabra, sucumbe. Lo sembrado entre los espinos representa a aquel que oye la palabra, pero las preocupaciones de la vida y las seducciones de la riqueza la sofocan y quedan sin fruto. En cambio, lo sembrado en tierra buena representa a quienes oyen la palabra, la entienden y dan fruto, unos el 100 por uno, otros el 60 y otros el 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Invoquemos, queridos hermanos, la presencia del Espíritu Santo sobre nuestra vida y vamos a pedirle a Él que nos acompañe. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que venga sobre nosotros en este día, en este momento, que prepare nuestro corazón y nuestra mente el terreno donde vamos a sembrar la semilla de su palabra. Hoy la palabra de Dios nos invita a ser tierra fértil, que seamos esa tierra donde la palabra de Dios venga
donde la palabra de Dios repose, donde la palabra de Dios crezca. Que seamos esa tierra buena, que seamos esa tierra para dar frutos. Por eso, ahí donde estás, te invito a que invoquemos al Espíritu Santo, al Espíritu de la vida, para que haga germinar la semilla de su palabra en nosotros. Te invito a hacer esta hermosa oración después de mí. Ven, Espíritu Santo, llena nuestros corazones de tu luz, de tu sabiduría, para interpretar tu palabra, no como palabra humana, sino como palabra de Dios, que es en realidad, y que ejerza su acción en nosotros los creyentes. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, quienes nos siguen a través de las redes sociales. Les saluda el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un abrazo en la distancia para cada uno de ustedes. Hermanitos, hoy es domingo 12 de julio, domingo, día del Señor, día lleno de bendiciones que el Señor nos regala, día lleno de gracias. Bendito sea Dios por este día. Bendito sea Dios por la vida de cada uno de ustedes. Bendito sea Dios porque nos permite compartir a todos como hermanos, como una sola familia. Y hoy la palabra de Dios nos va a hablar de la palabra, para que ustedes y yo veamos la importancia que tiene la palabra. Y quiero detenerme en la primera lectura y te invito a buscarla. La primera lectura está tomada del libro del profeta Isaías, capítulo 55, versículo 10 al 11. Te invito a que escriban en los comentarios la cita bíblica para que los hermanitos que van llegando puedan tenerla, para que los hermanitos que van llegando puedan buscarla. Y te invito también a contar una experiencia de la palabra de Dios. Padre, yo no entiendo la Biblia. Padre, yo leí un pasaje de las Escrituras y aprendí esto. Padre, yo quisiera comprender las Sagradas Escrituras. ¿Cómo hago? Déjanos tu comentario para nosotros leer y ver cómo podemos ir orientando la reflexión, cómo podemos ir hablando de la palabra de Dios para que usted se vaya alimentando poco a poco. Repito, Isaías capítulo 55, versículo 10 y siguiente nos va a hablar de la importancia que tiene la palabra de Dios. Y el profeta nos va a enseñar que el ser humano que está hecho de tierra, que está hecho de barro, necesita oír la palabra de Dios. Necesita escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Isaías capítulo 55, versículo 10 y siguiente, oído al tambor, paren la oreja. Esto dice el Señor. Pregunto, ¿quién lo dice? El Señor. ¿Quién lo dice? El Señor. Dios, nuestro Padre. Ahora, ¿debemos creerlo? Sí. Vamos a ver cómo el profeta Isaías nos va a mostrar un ejemplo muy bonito. Un ejemplo que ustedes y yo vamos a comprender de una vez. Un ejemplo muy accesible a la mente. Pregunto, amados hermanos, ¿ustedes conocen la lluvia? Sí, Padre, yo conozco la lluvia. ¿Alguna vez ha visto llover? Sí, Padre, yo he visto llover. Fíjese, aquí en Venezuela estábamos en la estación que es seca, hace un mes, 2 meses atrás. Y en esa estación que es seca, que llamamos verano, en esa estación todo se marchita, todo se seca, todo, las plantas, los árboles, la vegetación, queda tan tostado y tan seco que la gente quema. Y es ahí donde dice el campesino, dice, ¿y cuándo volveré a caer el agua para la siembra? ¿Cuándo volverá a llover? Ojalá y llueva para que apague la candela.
Ojalá y llueva para que todo lo que está quemado, todo lo que está seco, vuelva a tener vida. Y la gente se preocupa porque no cae agua. Pero eso sí, cuando caen las primeras aguas sobre la tierra, cuando empieza a caer la lluvia después de la sequía, todo cambia. Ahorita estamos en el periodo de agua, de lluvia. Aquí ha llovido y todo cambia. ¿Y cuál es la función del agua? Pues hacer reverdecer todo, dar vida. El agua da vida. Da vida a todas las cosas. Da vida a todo lo seco. El agua se encarga de dar vida a todo aquello que se ha secado. Y hoy, ¿por qué les digo esto? Porque hoy la palabra de Dios va a utilizar este ejemplo del agua para que ustedes y yo veamos cómo funciona el agua. Y a través de este ejemplo podamos entender cuál es la misión de la palabra de Dios. Escuchen. Así dice el Señor. Como baja del cielo la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino hasta después de empapar la tierra, de fecundarla y hacerla germinar. ¿Cuál es la función de la lluvia? ¿Cuál es la función de la nieve? Caer del cielo. ¿Cuál es la función? Llegar a la tierra, empaparla, mojarla y luego hacerla germinar. No sé si ustedes recuerdan el libro del Génesis. No había llovido sobre el jardín. Dios mandó el agua y todo cobró vida. Oye, el agua es necesaria para la vida. Por eso hago un paréntesis. Nosotros los seres humanos debemos cuidar el agua. Debemos cuidar la vegetación. Debemos cuidar el medio ambiente. Mucha gente está en los ríos cuando es sequía. Va y apoda, tala y quema en los ríos. Eso está mal, no se debe hacer. Y a los dueños de finca que me escuchan en Santa Rosa, que por su finca pasa una quebrada, que por su finca pasa un río, aprenda a sembrarles árboles a la orilla del río para que ese río se mantenga, para que ese río no se seque. Eso está mal, la tala y la quema de los ríos, de los bosques. Oye, si hay un río, vamos a dejar que crezca, vamos a crear un ambiente propicio para que él tenga esa humedad que necesita. Cierro el paréntesis. Así como cae el agua sobre la tierra y su función es empaparla y hacerla germinar, a fin de que dé semilla para sembrar y pan para comer, así de ustedes y yo vamos a comer, vamos a tener la siembra. Entonces la palabra de Dios está haciendo una comparación del agua, la lluvia. Está haciendo una comparación del agua que da vida a la tierra, del agua que hace reverdecer la tierra, del agua que la hace fecundar, del agua que hace que dé semilla a la tierra. El Señor está haciendo una comparación para que ustedes y yo aprendamos. Vamos a ver con quién quiere comparar el agua. Veamos cuál es la finalidad que el Señor tiene al hacer llover sobre la tierra. Ya sabemos que es para empaparla, hacerla germinar. Miren el ejemplo, miren la comparación. Así será la palabra que sale de mi boca. Así será la palabra que sale de mi boca. Así como el agua cae sobre la tierra, la nieve cae sobre la tierra y viene con una finalidad, empaparla, hacerla germinar para que produzca comida, para que produzca semilla. Así será la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que venir sobre nosotros que somos tierra de barro. Dios formó al hombre de barro, de tierra. Y esa palabra tiene que empaparnos a nosotros. Empaparnos a nosotros significa mojarnos, cundirnos, llenarnos. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se nos narra que la palabra de Dios cundía, untaba a las personas. Ustedes y yo tenemos la Biblia en la casa, ¿sí o no? Sí, padre, yo tengo hasta 2 Biblias. Ahora, ¿usted se ha cundido de la palabra de Dios? ¿Usted se ha untado de la palabra de Dios? ¿Usted se ha empapado de la palabra de Dios? Padre, ¿y qué significa empaparse? ¿Y qué significa cundirse de la palabra de Dios? ¿Y qué significa llenarse de la palabra de Dios? En español,
¿Usted tiene la Biblia? Sí, Padre, yo la tengo. ¿Usted lee la Biblia todos los días? ¿Usted ya leyó toda la palabra de Dios, toda la Biblia? Esa pregunta la hago. ¿Cuántas veces ha leído la Biblia? No, Padre, si apenas escucho el Evangelio del día. Oye, la palabra de Dios nos debe cundir. La palabra de Dios nos debe empapar. ¿Y cómo nos va a empapar la palabra de Dios si nosotros ni siquiera la leemos? Miren, cuando llueve, ¿qué es lo que hace uno? ¿Qué es lo que hace la persona? Cuando llueve, usted no sale de su casa. O cuando llueve, usted va a salir de su casa, se coloca unos zapatos donde no se le meta el agua por los pies. Usted se coloca un impermeable, un paraguas. O usted se coloca un plástico o una bolsa o cualquier cosa se coloca encima con la finalidad de que no le ensucie, de que no le llene de agua, de que no le moje. Usted se coloca algo encima para prevenir mojarse, porque usted se moja y se enferma. Así hay cristianos, que cuando escuchan hablar de la palabra de Dios sacan su paraguas. No les importa nada de Dios, no les importa nada de la palabra y ni siquiera quieren oír nada que tenga que ver con la palabra de Dios. No quieren oírlo, no quieren escucharlo. Se hacen los oídos sordos, se tapan los oídos para no escuchar la palabra de Dios. Sacan el paraguas y dice la palabra de Dios que la palabra es como el agua que cae sobre la tierra y la tiene que empapar. Es la palabra que cae sobre nosotros y nos tiene que empapar, nos tiene que contagiar, nos tiene que cundir. Es decir, si usted es un leyente asiduo de la palabra, es una persona que escudriña las escrituras, es una persona que lee las sagradas escrituras, se debe cundir. Y cundirse significa mojar. Y mojarse significa que todas las personas se dan cuenta que usted se empapó de la palabra de Dios, porque de sus labios va a salir palabra de Dios. El que es de Dios escucha palabra de Dios, habla palabra de Dios. Ahora te pregunto, tus conversaciones con tus hermanos, con tu familia, con tus amigos, con tus conocidos, ¿giran en torno de la palabra de Dios o todavía no? Cuando la gente te ve venir, dice, ahí viene aquel que lee la palabra, que sabe de la palabra, o todavía no. Cuando la gente habla de ti, te critica o habla de ti porque lee la palabra de Dios, porque predica la palabra de Dios, o todavía no te ha dejado empapar de la palabra de Dios. Oye, tenemos católicos hoy día sin Biblia. Tenemos cristianos hoy día sin Biblia. Tenemos creyentes en Cristo que no hablan de la palabra de Dios. Y por eso usted puede ver que hay muchos predicadores que están predicando y están hablando muy bien, pero lo hacen sin la palabra de Dios. Cuentan historias, cuentan chistes, cuentan anécdotas, pero lo hacen sin la palabra de Dios. Así es toda palabra que sale de mi boca, dice el Señor. Así como el agua empapa la tierra y esa tierra queda fecunda para dar fruto, la palabra de Dios debe dar fruto en nosotros. La palabra de Dios debe dar una enseñanza en nosotros. La palabra de Dios tiene que predicar en nosotros a través de nuestros labios. Escuchen, no volverá a mí sin resultado, sino que hará mi voluntad y cumplirá su misión. La misión de la palabra de Dios es tener un resultado. Y ese resultado debemos darlo nosotros. Por eso Jesucristo llegó a decir en el Evangelio de San Mateo, capítulo 7, versículo 24. Oigan, escuchen cómo lo dice el Señor. Todo el que escucha las palabras que acabo de decir y las pone en práctica, puede compararse a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Toda persona que escucha las palabras de Dios, primero las escucha y luego las coloca en práctica, es comparado a un hombre prudente que edificó su casa sobre roca, sobre piedra. ¿Y qué pasa con la persona que se deja empapar de la palabra de Dios? Que deja que la palabra de Dios sondee su corazón, vaya al fondo de su alma.
Oigan, es una persona que edificó la casa sobre roca. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y la sacudieron la casa, pero esta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Persona que oye la palabra de Dios y la coloca en práctica, vengan lluvias, tempestades, huracanes, lo que venga, no se va a caer porque está cimentado sobre roca. Pero ay de aquel que construye no sobre la palabra de Cristo, sino sobre arena. Escuchen cómo lo dice el Señor. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las coloca en práctica, se parece a un hombre imprudente que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron en contra de la casa y se derrumbó, porque estaba cimentada sobre arena. La ruina fue grande. Oye, la palabra de Dios debe notarse en el cristiano. Hay cristianos en la vida que andan sin Biblia, que no leen la palabra de Dios. Es más, que les cuesta escuchar el evangelio del día. Y dice, es que usted predica muy largo y a nosotros no nos gusta que predique largo. A nosotros nos gusta algo cortico y sencillo. ¡Ah, caramba! Sí, porque uno se cansa, padre. Tan largo que usted le predica. ¡Ah, caramba! Sí, padre, predíquenos 5 minuticos y con 5 minuticos está bien. Pues no, porque yo tengo una responsabilidad y para construir una casa sobre roca no se requieren de 5 minutos. Se requieren de días, de años. Se requiere de mucho tiempo. Porque para que caiga la lluvia y la fecunde, la empape, si cae una brisita de 5 minutos no hace nada. Solamente hace que brote la hierba y esa agua quema y destruye más. Para que haya bendiciones, para que la tierra sea fecunda, se necesita de mucha agua. No de 5 minutos. Mínimo 1 o 2 horas de agua, 1 hora de agua, para que la tierra quede empapada, impregnada de la palabra de Dios, para que la tierra quede empapada y pueda dar fruto. Ay de aquellos cristianos, que les gusta son unos segunditos y ya. Por eso, en la carta a los Hebreos, el autor llegó a decir una explicación muy bonita de lo que es la palabra de Dios. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Escuchen con atención y escríbanlo en los comentarios, por favor. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Escuchen esta belleza. La palabra de Dios es viva, no está muerta. Y es eficaz. Eficaz significa 100% segura, 100% garantizada. Y más cortante que cualquier espada de doble filo. La palabra de Dios es cortante, es penetrante, va hasta el fondo, corta por ambos lados. Cuando usted escucha la palabra de Dios bien explicada y esa palabra deja en usted una inquietud, deja en usted una angustia y dice, ay, esto como que era conmigo, eso significa que es una espada de doble filo. Eso que dejan algunas personas, dice, uy, este padre habla de mí, pareciera que me conoce. No, yo a usted no lo conozco, la palabra de Dios sí te conoce. Espada de doble filo. Ella penetra hasta la raíz del alma y del espíritu, las articulaciones y de la médula. Va a lo más profundo del ser humano la palabra de Dios. Por eso hay veces que cuando se le predica la palabra de Dios la gente se estremece. La piel se le coloca piel de chinita, piel gallina. La gente queda estremecida y dice, yo no sabía esto. Porque ella va hasta lo más profundo de tu corazón, hasta lo más profundo de tu alma. Oigan, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios hace un discernimiento del ser humano completo. Ninguna cosa creada escapa de su vista, sino que todo está al desnudo y descubierto a los ojos en aquel que debemos rendirle cuentas. La palabra de Dios todo lo coloca a la luz. Si hay alguna oscuridad en tu vida, coloque la palabra de Dios. Si hay alguna oscuridad en tu vida, coloca la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios va a hacer un trabajo extraordinario. Por eso dijo el profeta, así será toda palabra que sale de mi boca. No volverá a mí
hasta que no haya dado un resultado, hasta que no cumpla su misión. Tiene una misión, y la misión es estremecernos, y la misión es contagiarnos, y la misión es despertarnos, y la misión de la palabra de Dios es penetrar nuestra vida, es descubrir los pensamientos, es colocar luz. Por eso el que predica la palabra de Dios tiene que hacerlo con valentía, debe hacerlo sin miedo, debe hacerlo como habla la gente y dice, sin pelos en la lengua. Debe hacerlo, porque si no lo hace, entonces la gente queda en tinieblas. Y la palabra de Dios está para dar luz. Y por eso ustedes se irán del evangelio del día heridos, lastimados, pero no engañados. Porque la palabra de Dios es la verdad. Que hayan personas que queden lastimadas, que hayan personas que queden heridas, que hayan personas y digan, es que no soporto a este padre porque es que me dice las cosas de frente, no me gustan. Se está yendo herido, lastimado. Pero eso se cura, pero no se va engañado. No se va lleno de mentiras, se va con la verdad. Te dije la verdad con la palabra de Dios. Dios te habló a través de los labios del sacerdote. Te heriste, te lastimaste, pero así la tierra va produciendo fruto, está dando resultado. Por eso cuando alguien te insulte, por eso cuando alguien te trate mal, por eso cuando alguien escriba cualquier comentario y se dedique a criticarte y hayan personas que lo hagan, sepa que esa palabra está dando resultado. Cuando nadie te critique, cuando nadie hable mal de ti por predicar la palabra de Dios, preocúpate, porque todavía no está dando resultado. Cuando la gente te aplaude y te diga, muy bien, lo hace bien, pero no haya uno que te critique, que te señale, que te apunte, que te juzgue, entonces preocúpate, porque esos que dicen estás haciendo bien, no son personas que están siendo iluminados por la luz. Se les está colocando pañitos de agua tibia, no más. Y a la gente hay que iluminarle con la palabra para que pueda ver la luz. Que la palabra de Dios habite en nuestros corazones. Amén. El Señor esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Dios le bendiga, Dios les acompañe. Les habló el Padre Marcos Galvis desde Venezuela. Un feliz día para todos. Los quiero mucho. Hola, sé que te gusta oír la palabra de Dios. Por eso te invito a suscribirte en nuestro canal de YouTube, Padre Marcos Galvis. No se le olvide darle a la campanita, donde vas a recibir videos, enseñanza de temas de la palabra de Dios. También vas a recibir el Evangelio del día. Luego puede darle me gusta a nuestra página en Facebook, Padre Marcos Galvis, y también nos puede seguir en Twitter, Padre Marcos Galvis. Estos enlaces los encontrarás en la descripción del video.